En la mitología griega, pocas historias han despertado tanto misterio e intriga como la de Pandora y su enigmática caja. Cómo un regalo aparentemente inofensivo pudo desatar una tormenta de sufrimiento sobre la humanidad. Detrás de este relato hay más que simples advertencias divinas. Hay un secreto mortal que ha pasado desapercibido por generaciones. Imagina un mundo donde la curiosidad desatada cambió para siempre el destino de los hombres y dioses por igual. ¿Qué llevó a Pandora a desafiar las instrucciones de los inmortales? ¿Y qué es lo que realmente quedó en el fondo de la caja después de liberar el caos? La historia de Pandora es un recordatorio inquietante del poder que puede tener un solo acto y cómo las decisiones impulsadas por el deseo y la tentación pueden desencadenar consecuencias más allá de lo imaginable. Pero no todo fue tragedia. En medio del torbellino de males, un rayo de esperanza permaneció. En este relato, exploraremos cómo la caja, creada como un castigo y una lección, dejó un impacto que sigue resonando en la forma en que enfrentamos la adversidad y buscamos luz en la oscuridad. ¡Hey! Antes de continuar, ¿qué tal dar esa fuerza? Suscríbete ahora y deja tu like para mostrar que realmente apoyas este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayendo lo mejor para ti. En la vasta narrativa de la mitología griega, la creación de Pandora se destaca como un hito clave, marcado por intrigas divinas y lecciones profundas. Zeus, el soberano del Olimpo, no era ajeno a las artimañas y decidió tomar represalias contra la humanidad después de que Prometeo robara el fuego sagrado y se lo diera a los mortales. Para ello, orquestó la creación de la primera mujer, Pandora, como una especie de castigo disfrazado de regalo. Cada uno de los dioses contribuyó a su creación. Hefesto le dio forma con arcilla, dotándola de una belleza incomparable, mientras que Atenea le concedió habilidades para tejer y artesanía. Afrodita le confirió encanto irresistible, y Hermes le otorgó una mente astuta y palabras engañosas. Pandora fue esculpida para ser tanto un milagro como una trampa. La intención detrás de su creación no era puramente para enriquecer al mundo humano, sino para introducir una chispa de caos calculado. Zeus, resentido por la insubordinación de Prometeo y la osadía de los hombres, quería asegurarse de que la humanidad pagara un alto precio por su desafío. Así, Pandora personificaba una paradoja, la unión de lo divino y lo destructivo, nacida de la necesidad de los dioses de restaurar el equilibrio en un mundo que empezaba a escapar de su control. El nombre de Pandora, que significa la que tiene todos los dones, no era casualidad. Con dones otorgados por cada deidad olímpica, representaba tanto la suma de las bendiciones como el inicio de las adversidades. A medida que descendió al mundo de los hombres, su mera presencia despertó fascinación y suspicacia por igual. Era la personificación de un regalo perfecto, pero con un propósito oculto y mortal. Los dioses, en su omnipotencia, sabían que la curiosidad y el deseo humano serían la clave para desatar lo que había sido cuidadosamente planeado. Pandora se convirtió en un símbolo de dualidad desde el primer momento de su creación. Por un lado, encarnaba la belleza y los dones divinos, pero por otro, era el preludio de la tragedia que estaba por venir. Así, los mortales, en su inocencia, no podían anticipar las consecuencias de aceptar un regalo proveniente de los caprichosos dioses del Olimpo, quienes tenían sus propias motivaciones y profecías en juego. Zeus, con su mente estratégica y ansias de venganza, entregó a Pandora un presente que, a simple vista, parecía inofensivo, una caja bellamente ornamentada. Sin embargo, esta caja, conocida más tarde como el recipiente de todos los males, ocultaba un secreto tan profundo como peligroso. Zeus se aseguró de que la caja fuera irresistible y misteriosa, despertando un anhelo latente en quien la poseyera. La intención detrás de este regalo no era otra que sembrar el caos, vengar la traición de Prometeo y recordar a los hombres que los dioses no toleraban la insolencia sin retribución. El regalo de Zeus a Pandora era un acto de manipulación calculada. Conociendo la naturaleza humana y la semilla de la curiosidad que habita en cada uno,
el dios rey ideó un plan perfecto para lograr su cometido. No se trataba solo de castigar a Prometeo, sino de reequilibrar el orden divino, imponiendo un recordatorio imperecedero sobre los límites de los hombres. Así, la caja fue entregada con una apariencia de riqueza y promesas, un obsequio que escondía la discordia y la desgracia. Zeus sabía que su plan solo funcionaría si el contenido de la caja permanecía oculto, alimentando la intriga. La caja, aunque valiosa en apariencia, no era un símbolo de prosperidad, sino un presagio de desdicha. Los dioses, conocedores de los matices de la curiosidad humana, sabían que la prohibición de abrirla sería tanto una trampa como un desafío implícito. Hermes, mensajero y maestro de la persuasión, se encargó de entregar la caja a Pandora con la advertencia solemne de no abrirla, aumentando la fascinación. Cada detalle estaba diseñado para avivar la tentación, un juego en el que los mortales eran peones y Zeus, el maestro de un tablero divino. Pandora, dotada de dones y maldiciones, aceptó la caja sin entender completamente su papel en este intrincado juego. Mientras la sostenía en sus manos, el peso del destino de la humanidad descansaba silenciosamente en su interior. Zeus observaba desde el Olimpo, confiado en que la curiosidad, esa chispa que los dioses conocían tan bien, eventualmente haría que se desatara el contenido, cumpliendo su propósito mortal y transformando el mundo de los hombres para siempre. Desde el momento en que Pandora recibió la caja, se le dio una advertencia clara. No debía abrirla bajo ninguna circunstancia. Esta instrucción fue dada con un tono solemne, reforzada por Hermes, el mensajero de los dioses, que la miró con ojos penetrantes, enfatizando el peligro que suponía desobedecer. Sin embargo, esta advertencia, lejos de apaciguar la curiosidad de Pandora, encendió en ella una chispa de preguntas y conjeturas. ¿Qué podía contener un regalo tan preciado, entregado por los propios dioses, pero custodiado con tanto recelo? Así se inició el conflicto interno que marcaría su destino. Los antiguos griegos conocían bien la naturaleza humana, y la curiosidad era, sin duda, uno de sus rasgos más intrigantes y peligrosos. Pandora, aun siendo una creación divina, compartía esta cualidad con los mortales. Zeus había contado con ello. Sabía que la prohibición solo serviría para inflamar el deseo de descubrir lo que estaba oculto. Las palabras de advertencia eran tanto una protección como una provocación, un elemento esencial en la tragedia que los dioses habían orquestado con maestría. Cada día que Pandora pasaba con la caja cerrada era una prueba de su voluntad y de la tensión que nacía entre su obediencia y su instinto. Los días pasaban y la caja se convertía en un enigma que Pandora apenas podía soportar. Las advertencias resurgían en su mente, resonando como un eco persistente que recordaba la gravedad de la transgresión. Pero la tentación seguía acechando, silenciosa y sutil. Había momentos en los que intentaba distraerse, ignorar el pulso de la curiosidad, pero el objeto estaba siempre presente, tentador y desafiante, como si los dioses la observaran y esperaran el momento en que la flaqueza tomara el control. Esta era la esencia de la advertencia, no solo protegerla, sino provocar el dilema que los dioses sabían que ella enfrentaría. El destino de Pandora y el de la humanidad se entrelazaban en esta lucha invisible entre obediencia y deseo. Las instrucciones, por severas que fueran, no podían silenciar la curiosidad que ardía en su interior. Así, la advertencia de no abrir la caja no era solo una regla. Era la chispa que mantenía viva la tensión del relato, creando un umbral que estaba destinado a ser cruzado. Y mientras la caja permanecía cerrada, el peso de lo desconocido se hacía cada vez más insoportable, preparando el escenario para la revelación que cambiaría la historia de los hombres y dioses para siempre. El momento en que la curiosidad se volvió irresistible llegó como una tormenta inesperada. Pandora, después de días de luchar contra el deseo de abrir la caja, finalmente sucumbió a esa urgencia casi primitiva. Estaba sola en su hogar, la caja frente a ella, brillando en la penumbra como un faro que la llamaba. Sintió cómo la tensión que había estado guardando se liberaba con cada latido de su corazón.
y sus manos temblorosas tocaron la tapa con un ansia que no pudo contener. Los susurros de la advertencia parecían desvanecerse, opacados por el rugido de su deseo de saber qué ocultaban los dioses. Cuando Pandora levantó la tapa, el aire cambió al instante, cargándose de una energía caótica y oscura. Un torbellino de sombras y formas incontrolables salió disparado de la caja, llenando la habitación con gritos, lamentos y visiones aterradoras. Eran los males del mundo, fuerzas que llevaban consigo el dolor, la enfermedad, la muerte y la discordia. Pandora, horrorizada, intentó cerrarla, pero ya era demasiado tarde. Lo irreparable había ocurrido. Había liberado aquello que los dioses, con plena conciencia, habían encerrado para castigar a la humanidad. El silencio sepulcral que había precedido al acto fue reemplazado por un clamor que resonaría en la vida de los hombres para siempre. La apertura de la caja fue más que un acto de desobediencia. Fue el momento que definió el destino de Pandora y el mundo mortal. En ese instante, entendió la magnitud de lo que había hecho y por qué Zeus la había advertido de no abrirla. Sin embargo, no solo fue el horror lo que la sobrecogió, sino la revelación de la naturaleza humana y su incapacidad para resistir lo prohibido. Los males que ahora se expandían sin control eran la materialización de esa curiosidad que había traspasado el límite impuesto por los dioses. Pandora se convirtió en testigo de la devastación que ella misma había desencadenado, marcada por una culpa que ningún poder podría borrar. A pesar del caos desatado, algo en el fondo de la caja aún brillaba con un resplandor tenue. Este detalle pasaría desapercibido en el furor del momento, pero sería crucial para lo que vendría después. Pandora, con lágrimas en los ojos y el alma rota, vio cómo la oscuridad se extendía más allá de su visión, llevando consigo la marca de su elección. Había cruzado un umbral sin retorno, y aunque la humanidad había perdido algo esencial en ese instante, la historia aún tenía un vestigio de luz que cambiaría la narrativa de la tragedia. La apertura de la caja de Pandora desencadenó una serie de consecuencias que marcaron el inicio de una era de sufrimiento en el mundo. Desde su interior emergieron fuerzas invisibles y sombrías que se esparcieron con rapidez, llevando consigo calamidades desconocidas por los mortales. Las enfermedades, el dolor y la desesperanza se convirtieron en nuevas compañeras de la humanidad, rompiendo la inocencia de los hombres y revelando una realidad cruda y despiadada. Los gritos de horror resonaban por los pueblos, y la paz, que había reinado hasta entonces, se desvanecía como un sueño roto. La caja, con su contenido liberado, cumplía la venganza de Zeus. Pandora observó el caos con un dolor indescriptible, consciente de que su curiosidad había desencadenado la ruina. Cada vez que un mal escapaba, el aire se cargaba de una pesadez abrumadora, como si el mismo Olimpo mirara con juicio. Los humanos, que hasta entonces desconocían el sufrimiento real, empezaron a experimentar miedo, ira y tristeza. Estos males se infiltraron en cada aspecto de la vida, creando conflictos, enfermedades y desconfianza entre vecinos y seres queridos. El impacto fue tan profundo que el mundo que conocían ya no podía volver a ser el mismo. Mientras las fuerzas del mal se dispersaban, los dioses observaban desde el Olimpo. Algunos, como Atenea y Apolo, mantenían una mirada severa pero compasiva, mientras otros, como Ares, se deleitaban con el nuevo caos. Zeus, sin embargo, permanecía impasible. Su plan se había realizado tal como lo había concebido. La caja era más que un castigo. Era una prueba que dejaba claro el poder y la supremacía de los dioses sobre la humanidad. Los mortales, enfrentados por primera vez a su fragilidad, empezaron a entender que la armonía no era una garantía, sino un regalo que podía ser arrebatado con una sola acción impulsiva. Pandora, atrapada entre el remordimiento y la comprensión de lo irreversible, vio cómo la oscuridad se propagaba más allá de su vista. Sin embargo, en medio de la devastación, algo permanecía en la caja, algo que aún no había escapado. Su resplandor tenue era casi imperceptible, pero estaba ahí, escondido en el fondo.
El impacto de las consecuencias catastróficas era incuestionable, pero el hallazgo de lo que quedaba dentro sería una revelación crucial para entender que, incluso en medio de la peor desgracia, podía haber un rayo de esperanza. En medio del caos que siguió a la apertura de la caja, Pandora se dio cuenta de que aún quedaba algo en su interior. Era un resplandor suave y cálido, que contrastaba drásticamente con las sombras que habían escapado momentos antes. Con cautela, se acercó y descubrió que lo único que no había salido era la esperanza, un don inesperado que parecía resistirse a abandonar la caja. Pandora, con lágrimas todavía corriendo por su rostro, comprendió que este pequeño vestigio era la única chispa de consuelo en medio de la devastación que había desatado. La esperanza, aunque diminuta en comparación con los males que se habían esparcido, tenía un poder insospechado. Era un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras y desesperadas, los hombres podían encontrar motivos para seguir adelante. Zeus, en su astucia, había dejado este elemento deliberadamente. Sabía que los mortales necesitaban algo que los impulsara a enfrentar las nuevas dificultades. Sin ella, la humanidad se habría rendido por completo, incapaz de sobrevivir al dolor y la miseria. Este gesto, aunque cruel en su génesis, también revelaba la complejidad de la justicia y la misericordia divinas. Pandora, al descubrir la esperanza en el fondo de la caja, sintió un alivio que suavizó la culpa y el peso en su corazón. Entendió que, aunque había liberado innumerables males, no todo estaba perdido. Con la esperanza aún atrapada, los hombres tendrían una fuente de fuerza para combatir la oscuridad que los rodeaba. Esta revelación transformó su pena en un atisbo de redención. Por primera vez, Pandora vio que su acción, aunque impulsiva y destructiva, también había dejado una puerta abierta a la resiliencia y la superación. El mito de Pandora, al conservar la esperanza en el fondo de la caja, enseñaba que incluso en los momentos de mayor adversidad, los seres humanos podían hallar una razón para seguir luchando. Este simbolismo ha perdurado a lo largo de los siglos, mostrando que la esperanza no es simplemente un consuelo, sino una herramienta poderosa que da sentido y propósito. La humanidad, aunque golpeada por los males, se levantaría con el valor que brinda la esperanza, convirtiendo su existencia en una eterna búsqueda de luz en medio de las sombras. La liberación de los males de la caja de Pandora marcó un antes y un después en la vida de los mortales, cambiando para siempre su percepción del mundo. Antes de este suceso, los hombres vivían en una relativa armonía, sin conocer el sufrimiento que los dioses habían contenido por tanto tiempo. Sin embargo, tras la apertura de la caja, las enfermedades, la envidia, el dolor y el conflicto se convirtieron en una parte intrínseca de la existencia humana. Esta transformación radical forzó a los hombres a adaptarse a un mundo que ahora estaba plagado de desafíos y adversidades imprevistas, cambiando la forma en que interactuaban y sobrevivían. Las consecuencias fueron palpables: la pérdida de la inocencia y la introducción de la lucha constante por la supervivencia. La vida, que antes parecía sencilla y abundante, se volvió un campo de pruebas donde cada día traía consigo nuevos retos. Los lazos entre las comunidades se fortalecieron, pero también se tornaron más frágiles debido a la desconfianza y los conflictos. Las tradiciones se transformaron para adaptarse a la nueva realidad, y los hombres empezaron a desarrollar rituales y oraciones para apaciguar a los dioses y buscar protección ante los males que ahora los rodeaban. El miedo se convirtió en un motor, pero también en un vínculo que los unía en la adversidad. El impacto no fue solo en lo físico, sino también en lo espiritual y emocional. La mitología griega utiliza esta historia para explicar el origen de los pesares humanos y cómo la resistencia frente a la adversidad se convirtió en una cualidad esencial de la humanidad. La esperanza, que permanecía al fondo de la caja, era el antídoto silencioso contra el desánimo total, empujando a los hombres a buscar soluciones y a reinventarse a pesar de las desgracias. Fue la chispa que permitió a la humanidad encontrar fuerza en medio de la desesperanza, mostrando que, aunque herida, la voluntad humana seguía siendo indomable.
Este cambio impulsó a los mortales a repensar su relación con los dioses y su lugar en el mundo. Ahora entendían que la vida era un delicado equilibrio entre la dicha y el sufrimiento, y que, a pesar de los males, la esperanza podía guiarlos hacia un futuro incierto pero posible. La historia de Pandora y la apertura de la caja se convirtió en un relato de advertencia y de inspiración, recordando que incluso en los momentos más oscuros existía un rayo de luz que permitía a los hombres seguir adelante. Este mito sirvió como un recordatorio de la dualidad de la existencia y de la capacidad humana para hallar sentido en el caos. El mito de Pandora encierra múltiples lecciones y simbolismos que resuenan a través del tiempo, convirtiéndolo en un relato con profundas implicaciones para la humanidad. Uno de los mensajes más claros es el poder destructivo de la curiosidad desmedida. La advertencia de los dioses no era un mero capricho, representaba la delgada línea entre el conocimiento y la imprudencia. Pandora, al ceder a la tentación, nos muestra que el deseo de saber y explorar lo desconocido puede tener consecuencias irreversibles. Sin embargo, también se subraya que este impulso es una característica ineludible del ser humano, lo que lleva a un entendimiento más profundo de nuestras propias limitaciones y fortalezas. Otro simbolismo central es la naturaleza dual de la existencia, la coexistencia de males y esperanza. La caja, que contenía todas las desgracias del mundo, también albergaba la última chispa de esperanza, lo que sugiere que incluso en los momentos de mayor desesperación, siempre hay un rayo de luz. Esto enseña que la adversidad y la resiliencia están entrelazadas en la experiencia humana. A pesar de los infortunios liberados, los hombres no se rindieron, demostrando que la capacidad de resistir y encontrar sentido en medio del sufrimiento es una cualidad fundamental de la humanidad. La historia refuerza la idea de que, aunque se enfrenten pruebas terribles, la esperanza es un salvavidas que permite a las personas mantenerse firmes. El relato también resalta la relación ambigua entre los dioses y los mortales, y la forma en que los poderes superiores pueden influir en el destino humano. Zeus, al planear y ejecutar esta estrategia, mostró no solo su capacidad para castigar, sino también para enseñar. Aunque la apertura de la caja trajo sufrimiento, también enseñó a la humanidad a valorar la esperanza y a entender que las dificultades son parte de su realidad. Este aspecto de la historia profundiza en la idea de que las lecciones más valiosas a menudo vienen envueltas en desafíos y que el crecimiento surge de enfrentar lo inesperado con valentía. Finalmente, la historia de Pandora es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que cada elección, incluso las aparentemente insignificantes, puede desencadenar una serie de eventos que trascienden el momento. La caja de Pandora simboliza las decisiones humanas y las repercusiones que pueden tener en el futuro. La figura de Pandora, por tanto, no solo es un emblema de curiosidad y error, sino también de redención y de la eterna búsqueda del equilibrio entre la oscuridad y la luz. En la mitología griega, este mito sirve como una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida y la tenacidad que se necesita para sobrellevarla. La historia de la caja de Pandora nos deja con lecciones que van más allá de la simple narrativa de un mito. Nos recuerda que, aunque la curiosidad y las decisiones impulsivas pueden traer consecuencias desastrosas, también son la chispa que alimenta nuestro deseo de crecer y descubrir. La esperanza, que quedó en el fondo de la caja, simboliza nuestra capacidad de levantarnos una y otra vez, de buscar la luz en los momentos más oscuros y de seguir adelante a pesar de todo. La vida, como nos enseña Pandora, es un equilibrio entre enfrentarnos a los desafíos y mantener la fe en que podemos superar cualquier adversidad. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una situación donde el riesgo parecía mayor que la recompensa? ¿Qué te ha mantenido firme cuando todo lo demás parecía perdido? El mito de Pandora nos reta a reflexionar sobre nuestras decisiones y el poder que tienen nuestras acciones, pero también nos motiva a encontrar y aferrarnos a esa esperanza que nos hace seguir avanzando. Espero que esta historia te inspire a enfrentar los retos con determinación y a recordar que,
Incluso cuando las cosas se tornan difíciles, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Qué decisiones estás dispuesto a tomar hoy para cambiar tu destino? ¿Te atreves a abrir tu propia caja y descubrir qué posibilidades hay para ti? Yo vi que aún no dejaste tu like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Y casi lo olvido, te dejaré 2 videos aquí en la pantalla que seguro te interesarán. Gracias por ver y hasta el próximo video.